Y bueno, como les decía, ¿no? Entonces ya definimos la clase pasada de forma, pues, muy rápida, era algo muy sencillo porque ya lo habíamos visto, pero ya tenemos definidas las ecuaciones paramétricas de la superficie, ¿no? Ya podemos trabajar con ellas y empezamos a definir, digámoslo, unas herramientas muy simples que nos ayudaban a darnos cuenta cómo se comportaba la misma superficie, ¿no? Decíamos, déjenme ya comparto pantalla, decíamos entonces que podíamos definir una superficie paramétrica en términos de sus ecuaciones paramétricas u de su ecuación vectorial, que realmente están unidos estos dos conceptos, ¿no? Entonces, si de forma muy simple dijimos que la podíamos escribir de esta manera, ¿no? De la forma más compacta que además podemos tener porque ahí tenemos las ecuaciones paramétricas directamente, ¿no? Y dependían de esos dos parámetros, U y B, que vimos que además que no teníamos que cambiar de espacio para definir la superficie, ¿no? Nos podíamos quedar trabajando en el espacio cartesiano y nada más definir como X y Y, por ejemplo, pensando ahorita que nada más tenemos en 3 dimensiones, podríamos definir de esa manera la superficie, ¿no? Obviamente lo que nos va a interesar es que además pudiéramos trabajar con cosas más generales, ¿no? Ahorita, como por fines de visualización, nos quedamos con superficie en el espacio tridimensional, pero vamos a ver que podemos generalizarlo con esta notación de vectorial, ¿no? Bien, entonces, como les decía, empezamos a estudiar herramientas que nos permitían analizar la superficie. Definimos que, por ejemplo, si tomamos, bueno, que en el caso de la ecuación vectorial o de las paramétricas, si tomamos alguna de ellas constante, por ejemplo, si hacemos en un instante que U sea igual a una constante, entonces mi ecuación se reducía a esta forma, ¿no? Y entonces con esto yo podía definir lo que llamamos curvas reticulares, ¿no? Y digo, lo tenemos en los dos casos, cuando teníamos que U era constante y cuando teníamos que B era constante, ¿no? Por aquí lo puse, pero bueno, es lo que está ahí escrito de forma general. Entonces teníamos dos curvas reticulares, en este caso que tengo bueno, una curva que depende de dos parámetros. Y eso nos ayudaba a ver cómo se comportaba la superficie, ¿no? Vimos, por ejemplo, bueno, un caso muy particular, en que podíamos ver cómo estaba creciendo como un churro o algo así, no sé bien qué sería. Vimos cómo lo podíamos ver, por un lado como circunferencias y por otro lado como una hélice, ¿no? Que estaba subiendo, ¿no? Y también vimos que es básicamente lo que ocupan los programas de cómputo para dibujar las superficies, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene. Ahorita ya podemos utilizar las computadoras, pero obviamente, como también comentamos, en un inicio teníamos que hacer uso de estas curvas reticulares para que nosotros pudiéramos hacer la gráfica y darnos una idea del comportamiento de la superficie, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, de alguna forma, muy a grandes rasgos, lo que ya definimos. Y vamos a seguir viendo qué otras herramientas ahorita muy sencillas podríamos utilizar para definir o para ver cómo se comportan las superficies, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, a lo mejor nos interesa, ya que tenemos definidas las curvas reticulares, es ver cómo están cambiando estas curvas, ¿no? Como hicimos también ya de hecho lo hicimos al inicio, bueno, como casi al inicio del, este, del semestre pasado, donde, ok, si yo quiero ver si está decreciendo o creciendo muy rápidamente, podemos sacar las derivadas. Ya sabemos que se nos da las derivadas en direcciones particulares y eso nos da las líneas tangentes, ¿no? La pendiente de la tangente y entonces ya podemos ver si está decreciendo, si está creciendo, ese tipo de cosas. Y eso nos ayudan a definir el plano tangente. Ya sabemos que dos rectas tangentes a un punto nos puede permitir definir un plano tangente. Tenemos que definir otras cositas para poder escribir la ecuación del plano, pero de antemano ya podríamos poner dos vectores que viven en ese plano tangente, ¿no? Y ya entonces como les digo, como ya lo vimos, como recordarán, pues también con el estudio de ese plano podemos más o menos ir entendiendo cómo se comporta la superficie. Entonces, bien, vamos a retomar las curvas reticulares que ya tenemos, obviamente, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya tenemos que yo tengo en un caso U constante y en otro caso B constante, entonces podemos sacar la parcial o la derivada en términos de la otra variable, ¿no? Por eso que es una derivada parcial. Por ejemplo, si yo quiero sacar el vector tangente a la curva C1, ya sabemos que se forma por tomar una de las variables de los parámetros constante, entonces puedo sacar, como estoy tomando, por ejemplo, U constante,
yo puedo sacar la derivada parcial con respecto de B. Y directamente así se define. Yo sé que entonces mi curva está definida de esta manera. Y entonces yo puedo sacar la parcial, la derivada, la parcial o la tangente en un punto particular, en esa dirección, de esta manera, ¿no? La parcial de X con respecto de B, en la dirección de Y, más la parcial de Y con respecto de B en J, y la parcial con respecto de Z, con respecto de B, de Z con respecto de B en la dirección K, ¿no? Igual, así, sencillo. Entonces, lo importante es que ya tenemos definido este vector, que está en la dirección de B, que está en la dirección también de la curva reticular, y que es tangente, ¿no? Podemos hacer lo mismo ahora para la curva que denotamos C2, que es cuando tomamos ahora B igual a constante, ¿no? Ahora tenemos esta ecuación, sacamos la parcial con respecto de U, y vamos a tener ahora este vector, bueno, que me está diciendo cómo se comporta la curva con respecto a los cambios de U, ¿no? Entonces tenemos esos dos vectores que sabemos que viven en el plano, ¿no? Y es lo que nos va a interesar. Algo importante, ya que tenemos definidos estos vectores, R y U, es que si se fijan, por ejemplo, podríamos, ya como vectores como tal, ya podemos definir operaciones con ellos y podemos sacar el producto vectorial de ellos dos. Aquí lo que voy a querer, digamos, nada más como para empezar a caracterizar las superficies que estoy estudiando, y ya saben, ¿no? También tenemos que, como para iniciar el estudio de este tipo de objetos, bueno, en general de diferentes tipos de objetos, tenemos que primero a lo mejor disminuir mucho nuestro grupo de trabajo de estudio, y luego ya lo podemos a lo mejor relajar las condiciones y ya lo podemos hacer más general. Pero de entrada, para que sea más sencillo, primero vamos a tomar un tipo de superficie al cual le vamos a llamar que es una superficie uniforme. En algunos libros van a encontrar que también se le conoce como una superficie suave, depende, en Stuart, en Marden le llaman uniforme, en Thomas le llaman suave, pero es exactamente lo mismo. Lo único que le vamos a pedir es que el producto vectorial de los dos vectores sea diferente de cero y que las parciales o las derivadas estén definidas siempre, ¿no? Eso lo que nos va a hacer es que no consideremos superficies que tengan esquinas. Si se fijan, por ejemplo, si yo parto de una esquina en un cuadrito, en alguna dirección no voy a poder tener derivada direccional. Bueno, no voy a poder tener la parcial en ese caso. Y, por ejemplo, también, por lo mismo, en las esquinas, yo voy a tener solamente un vector. Bueno, tendría en la misma dirección los dos vectores, ¿no? En este caso, cuando estén en la misma dirección, cuando son, unidireccionales, tenemos que el producto vectorial es igual a cero, ¿verdad? Directamente por la definición del seno, ¿no? Que tiene ahí. Entonces, con este criterio, muy sencillo, ya podemos reducir nuestras superficies que vamos a estudiar ahorita a superficies uniformes de momento, ¿no? Luego vamos a ver si podemos relajar un poquito estos criterios, pero vamos a empezar con superficies uniformes nada más, ¿no? Entonces, con eso ya podemos definir siempre las derivadas direccionales. Es decir, que yo siempre voy a poder obtener RU y RB, ¿no? Así como tal cual lo definí, ¿no? Y entonces, ahora sí, vamos a ir a definir el plano tangente que me va a ayudar a ver cómo se está comportando la superficie, ¿no? En ese caso, nosotros ya, como recordaremos también de lo que vimos hace un semestre, bueno, el semestre pasado, el plano, para definir la ecuación del plano, yo lo que necesito es saber, bueno, un punto por donde pase y la recta normal al plano. Teniendo la normal, ya nosotros podemos acomodar en la ecuación, que ya sabemos la ecuación general de un plano, y encontramos su ecuación, ¿no? Y entonces ya podemos hacer el estudio a partir del plano tangente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden obtener del plano tangente, ya es más fácil, por ejemplo, ver si es decreciente o decreciente y todo eso. Ahorita nada más lo vamos a hacer como un paso intermedio para otras cositas que vamos a definir en un futuro, ¿no? Pero estamos también dando herramientas que nos permitan estudiarlo. Tenemos las curvas reticulares, por ejemplo, en un caso, y ahora tenemos aparte el plano tangente, ¿no? Entonces, ya sabemos que si nosotros hacemos el producto vectorial de dos vectores, vamos a tener un tercer vector que es perpendicular a ellos dos. Como RU y RB son tangentes a la superficie, entonces el vector que sale del producto vectorial va a ser perpendicular a la superficie misma, ¿no? Es decir, al plano tangente. Entonces vamos a utilizarlo para construir el plano, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una superficie que está definida por las ecuaciones paramétricas x igual a u cuadrado, y igual a b cuadrado y z igual a u más 2u
y queremos encontrar el plano tangente en el punto 1,1,3. Bien, aquí, bueno, aquí puse como primer paso que calculemos los vectores tangentes, pero primero, más bien, como primer paso, a lo mejor puede ayudar mucho, primero definir el vector R, ¿no? U, B, que digo, se ve que es sencillo, pero digo, para que podamos aplicar directamente esta definición, ¿no? Sacar la parcial de R con respecto de U y la parcial de R con respecto de B. Entonces, esto me quedaría, como ustedes, bueno, se ve fácilmente, U cuadrado en I más B cuadrada en J más U más 2B, les pongo paréntesis, en K, ¿no? Entonces ya no tenemos nuestra ecuación vectorial que sale directamente de las paramétricas, ¿no? Y entonces ahora sí, como primer paso, podemos calcular los vectores tangentes. Es decir, sacamos el vector R, bueno, primero pongo RU igual a la parcial de R con respecto de U, y RB, que es igual a la parcial de R con respecto de B, ¿no? Este es igual, entonces 2U en la dirección, 2U en la dirección de I más K. Y luego RB, o la parcial con respecto de B, me va a quedar 2B en la dirección de J más 2K. Entonces ya, tenemos los vectores, bueno, las vectores tangentes en cualquier punto, de hecho, ¿no? Podemos luego ya sustituir en este punto, pero bueno, vamos a hacerlo de forma general porque no está tan difícil en este caso. Entonces ya podría yo encontrar el vector perpendicular a la superficie en cualquier punto haciendo el producto vectorial de estos dos, ¿no? RU plus RB. Entonces, I 2U 0, J, este es 0, y de hecho es 0 también, ¿verdad? Y K, 1 y 2. Entonces, para I, esto por esto por esto, en I no hay nada. En J voy a tener, bueno, menos J, que multiplica a 4U, y ya, más la dirección de K, voy a obtener, pues, 0, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, estuvo bien mi producto que hice, sí. No, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí puse 2 ceros y este tiene que ser diferente de 0. Este es 2B. Dije, se ve raro. Entonces sí, y de hecho ahora sí ya tengo componente en I. Bueno, entonces ahora sí. En I tengo 2B. Menos J, que voy a tener ahora 4U. Y ya. Y para acá va a tener el 4U por B. Ay. U por B. Ahí está, ¿no? Este sería mi vector, que es perpendicular a cualquier punto. Obviamente el que me interesa es cuando está en el punto, ¿no? En 1,1,3, yo voy a obtener que R, bueno, más bien, ya le puedo llamar N, es igual a 2I menos 4J, más 4K, ¿no? Entonces ya tengo el vector normal y sé que pasan por este punto. Entonces yo podría escribir la ecuación. Me va a quedar 2 por x menos 1, ecuación del plano,
Entonces, por x menos 1, menos 4 por y menos 1, más 4 por z menos 3. Y eso es igual a 0, ¿no? Entonces nada más habría que hacer en las cuentitas. A ver, déjame ver, a lo mejor sí me equivoqué. En i, esto por esto, claro, claro. Porque es bueno, es 0 menos 2b, ¿verdad? Claro, sí, gracias. Menos 2b, y fue el único que tenía. Sí, sí, gracias. Entonces, bueno, cambiamos cambiamos y ya, creo que quedó todo ya en orden, ¿no? Habría que hacer entonces las cuentitas aquí nada más para verificar cuánto dan. Se los dejo para que lo haga, creo que no hay mucho problema. Hay nada más encontrar ahora sí la ecuación del plano, ¿no? Lo importante era nada más visualizar eso, ¿no? Que sacamos las parciales para tener los vectores tangentes en ambas direcciones, y con eso ya puedo sacar el vector normal de esta manera, y ya con lo que tengo es pues la ecuación completa, ¿no? Aquí puse más o menos, intenté, bueno, con ayuda de GeoGebra, la superficie que estamos graficando y con sus curvas reticulares en la dirección U y B en el punto 1,1, ¿no? Aquí lo tenemos en el punto 1. Y ya entonces tendríamos el plano que pasa por ahí, ¿no? Eso es algo relativamente sencillo, pero nos va a servir para que ahora sí podamos definir lo que nos va a interesar más adelante, que sería encontrar el área de una superficie. Si nos fijamos aquí, bueno, en esta figura que tenemos aquí, o en esta figura que tenemos acá, mientras mayor sea la curvatura de la superficie, más distancia va a ocupar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que tenga esta en un plano, esta región, aquí yo la curve, ¿no? Puede ocupar más espacio o abarcar más área cuando yo la tenga de esta forma, ¿no? Entonces lo que vamos a querer encontrar, si se fijan, nosotros partimos, por ejemplo, cuando estudiamos las integrales dobles, partíamos de una superficie tal vez, que decíamos, bueno, tenemos la superficie que definimos como región 2, región 1, y veíamos la altura, ¿no? Pero siempre eran superficies planas. Ahora vamos a quitar eso y vamos a hacer cualquier superficie que pueda tener cualquier curvatura, ¿no? Es lo que queremos considerar ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y para eso necesitamos definir primero, que nos va a ayudar, el plano tangente. Vamos a ver cómo podemos llegar de este plano tangente a la superficie, ¿no? Que va a ser muy fácil encontrar, por ejemplo, el área de un plano tangente, ¿no? Porque regresamos a la parte que todo está, pues plano, ¿no? O bueno, que la curvatura es 0, ¿no? Para hablar más propiamente. Entonces, ya que tenemos cómo podemos encontrar los planos tangentes a la superficie, se me ve pues aquí, bueno, una cosa que me faltó comentar es que, bueno, que ya de hecho lo habíamos platicado, pero dejarlo más en claro para que tengamos bien claro sobre qué estamos trabajando. Entonces, nosotros ya habíamos dicho el viernes que, por ejemplo, teníamos una región y con nuestra ecuación vectorial, lo que una región en el plano de hecho U, B, y la llevamos mediante nuestra función vectorial, nuestra ecuación vectorial, a la superficie, ¿no? Y hay varias cosas aquí que no comenté que sí necesitamos tenerlas bien en claro. Por ejemplo, el punto P0, que es un punto en donde se intersectan, en este caso, las curvas reticulares, en ese punto voy a encontrar los vectores, la derivada con respecto de U, el vector tangente, con respecto de B, y la derivada con respecto de U, o la derivada tangente en esa dirección, ¿no? También, es obvio, pero nada más porque me faltó escribirlo, tendríamos que considerar el vector de posición R0 del punto P0, ¿no? Siempre todos los puntos, como también habíamos comentado ya el viernes pasado, todos están asociados a su vector de posición, ¿no? Nada más como para que quede claro, cuando yo escribo esta ecuación, que es lo que estoy obteniendo, no son todos estos vectores que al irlos uniendo me va a dar la ecuación, ¿no? Entonces digo nada más para terminar eso y bueno, igual, ¿no? Nada más como de lo que ya se comentó. Entonces al hacer estas constantes nos da la curva C1
y C2, ¿no? Digo, nada más como para recordar todo lo que ya habíamos dicho y aprovechar la figura que ya había escrito ahí, ¿no? Entonces, todo lo demás sí ya lo comentamos. Y entonces vamos a ir viendo cómo podemos ir encontrando el área de esta superficie, ¿no? Entonces, consideremos, por ejemplo, ahora, nada más por simpleza, para que sea un poco más sencillo el trabajo de momento, y luego, igual como hicimos cuando sacamos las integrales de volumen, con integrales dobles en su momento, vamos primero a partir de una región rectangular, para que sea más sencillo hacer las sumas, y luego podemos quitar esta restricción y hacerla para una región más general. Ahorita vemos un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos nuestro plano en el espacio U, B y lo dividimos, bueno, tenemos nuestro rectángulo y lo dividimos en rectangulitos, que es muy sencillo determinar el área. Por ejemplo, vamos a tomar el R y J rectángulo y lo definimos que tenga un tamaño en una dirección de delta de U y en la otra dirección de delta de B. Vamos a tomar un punto, ya saben que lo podemos tomar en cualquiera de los uniones, de los puntos, lo podemos a tomar en el extremo inferior izquierdo, ¿no? Nada más para ponerlo de alguna manera ahorita ya fijo, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es llevárnoslo a través de nuestra función al espacio de X, Y, Z, ¿no? Entonces, si yo tomo toda mi superficie con la que voy a trabajar y la llevo para allá, obviamente se va a deformar y entonces el rectangulito con el que yo partí R y J, ahora va a ser el S y J, ¿no? Y entonces lo que yo voy a querer ver, cómo es el área que ahora yo voy a calcular. En el caso de este rectangulito era muy sencillo encontrarla, ¿no? Encontrar el área nada más sería U por B. Ahora, si se fijan, si yo llevo este rectangulito que ya definí en el espacio U como B y lo pego a la superficie con la que ahora voy a estar trabajando, se parecen pero no son iguales, ¿no? Por ejemplo, yo podría, en este caso, definir el vector en una dirección, en la dirección de U, por ejemplo, el vector tangente, y en la dirección de B. Y si yo lo llevo a la otra superficie, me quedaría una figura como la que tengo aquí. Yo parto del punto IJ y trazo los vectores tangentes, ¿no? Y con ayuda de esos vectores yo podría definir un paralelogramo que tiene un área similar a la de la región que me interesa, pero no igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría definir que la distancia, lo que mide ese vector en una dirección, en la dirección de U, y la distancia que mide en la dirección de B, lo puedo definir como delta de U por RU, con RU el vector direccional en la dirección precisamente de U, ¿no? Entonces, yo voy a decir que el parche, en ese caso que se le llama, como yo llevé de donde partí, le llevo esa región a la que me está interesando, pues como si le pegara un parche, ¿no? Un parche con dimensiones similares, pero no iguales. Pero yo puedo sacar más o menos las dimensiones, ¿no? En el caso del parche, yo puedo decir, bueno, uno de los lados del paralelogramo mide delta U y ese está en la dirección U, y del otro lado va a ser delta de B y está en la dirección de B, ¿no? Entonces yo podría aproximar más o menos, bueno, puedo sacar cuánto mide el parche y eso me va a decir más o menos cuánto mide el rectangulito que me está interesando. Entonces, de momento, por ejemplo, ya sabemos también que de dos vectores podemos sacar el producto, bueno, la magnitud del producto vectorial y eso me va a decir cuál es el área del paralelogramo, ¿no? Directamente como ya lo habíamos hecho muy al inicio cuando empezamos a trabajar con vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector y este vector, puedo sacar su producto vectorial, ¿no? Una cosa importante, digo nada más como para hacerla también más clara, si se fijan, por ejemplo, si yo sacaba el área de este rectángulo, yo directamente podría saber que el área era U por B, ¿no? Como ya les había dicho. Pero aquí, por ejemplo, ya estoy sacando que el área va a estar dada, se me movió, va a estar dada por esto, ¿no? Yo nada más por propiedades del producto vectorial lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Como U y B, delta de U y delta B son escalares, los puedo sacar del producto y entonces me va a quedar el producto vectorial de las derivadas direccionales por delta de U y delta de B. Si se fijan, entonces, esto de aquí directamente me daba el área del rectángulo original. Y eso ya lo estoy sumando a esto de acá, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que me va a decir qué tanto deformé
mi rectangulito, ¿no? Tenía un rectángulo en unas dimensiones y a lo mejor para hacerlo corresponder con la superficie, pues lo tuve que acortar a lo mejor de un lado o alargar de algún lado, acortar de los lados, diferentes cosas. Eso me está diciendo esa magnitud del producto vectorial, ¿no? Que tanto lo deforme para llegar a la siguiente, bueno, a la superficie como tal, ¿no? Y nada más para que veamos exactamente que esto me daba originalmente y ahora tengo este pedacito de acá que me lo va a hacer la adaptación, ¿no? Entonces ya con esto tengo cuánto mide cada uno de los rectangulitos en la superficie que estoy estudiando, ¿no? Y pues ya sabemos, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la superficie completa, pues voy a hacer la suma sobre cada uno de ellos. Hago la suma en la dirección de X, hago la suma en la dirección de, bueno, en las dos direcciones, hago las sumas, y entonces yo podría entonces tomar la doble suma en la dirección de U y en la dirección de B, ¿no? De cada uno de los rectangulitos. Y esto podemos, obviamente, también, como sabemos, podemos tomar el límite cuando los rectangulitos tienden a ser muy chiquitos o cuando el número de ellos tiende a ser más grande. Se ven, digo, por intuición de todo lo que ya hemos estudiado con las integrales, que cuando yo hago que el tamaño del rectangulito tienda a 0, la diferencia entre el parche que yo estoy tomando y el rectangulito que me está interesando calcular sus dimensiones, bueno, su área, va a tender a 0, ¿no? Tienden a ser iguales entre más chiquitos sean estos rectángulos, ¿no? Entonces, por eso me conviene tomar el límite de la suma y eso ya sabemos que me va a llevar a una suma de Riemann. De forma que si yo quiero calcular el área de la superficie que estoy estudiando, yo la podría escribir directamente de esta manera. Esto lo puedo poner ya sobre la superficie que estoy viendo, ¿no? Recordando que, por ejemplo, pues partimos de R, igual, bueno, de la ecuación vectorial de la superficie, ¿no? Entonces, todo esto que les estaba diciendo ya nos lo podemos englobar. Sí, más o menos exactamente lo que hicimos con el cambio de variables, ¿no? Digo, aquí, de hecho, ahorita vamos a llegar al jacobiano. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el cambio de variables utilizábamos el jacobiano para ver cómo habíamos pasado de como yo estaba en rectangulares a esféricas o polar, sí, esféricas o, ahí se me fue, cilíndricas y todo tipo de cosas? Es exactamente lo que vamos a ver. Digo, aquí, por ejemplo, digo, nada más me saltó un poquito la definición, pero aquí, si se fijan, esto que les escribo aquí, se parece mucho al jacobiano, ¿no? Que ya habíamos utilizado, ¿no? Déjenme nada más, les leo esta parte que es como en lo que engloba todo lo que ya les dije, nada más para ponerlo muy resumido, y ahorita vamos a esa parte que les acabo de señalar, ¿no? Entonces, les digo, nada más para englobar, entonces decimos, sea R de U, B, la ecuación vectorial de una superficie, ecuación paramétrica, le pedimos que sea uniforme, como ya habíamos dicho, de momento se lo pedimos para que sea más sencillo, pero si se fijan, pues bueno, de momento la tenemos que mantener porque necesitamos asegurar que el producto vectorial se pueda calcular, ¿no? Entonces, por eso la incorporamos en esta definición, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos la superficie uniforme y de forma que si yo quiero, bueno, y además, también una de las cosas que le agregamos aquí, que digo, creo que más o menos se observa directamente de lo que hemos estado trabajando, pero yo quiero que la superficie solo se cubra una vez, no quiero que esté plegada y que, bueno, de hecho el que esté plegado también ya lo cubrimos con la parte que es uniforme, pero no queremos que se pase dos veces, ¿no? Para no estar calculando cosas de más, ¿no? Entonces queremos que sea uniforme y que solo sea cubierta una vez. Entonces, si queremos calcular el área de la superficie, aquí, bueno, lo común es denotarla de esta manera, el área de la superficie S, entonces ponemos la integral sobre la superficie de el producto vectorial de los vectores direccionales, ¿no? De las derivadas direccionales, perdón. Con RU y RB definido entonces de esta manera, ¿no? Y entonces, como les decía, ustedes pueden verificar que, por ejemplo, si nosotros hacemos el producto vectorial de I, J y K por menores, entonces, por ejemplo, si yo lo hago para la componente K, entonces me va a quedar la parcial de X y Y con respecto a U y V, ¿no? Y voy a hacer por menores, nada más tengo que calcular este determinante, ¿no? Que si se fijan es un jacobiano tal cual, ¿no? De hecho, es por eso la anotación que se le pone aquí, ¿no? Esa es la anotación que van a encontrar en el Marden, que es igual en otros, creo que no, ¿cómo se llama? El Piskunov también la ocupa, nada más como para que lo vean. Pero si se fijan, parte de lo mismo, ¿no? Entonces, pero ayuda por, como dice David, a visualizarlo, ¿no? Que es más o menos analogías de lo que podemos estar viendo, ¿no? Entonces, el producto
vectorial de el vector en la dirección de u y el vector en la dirección de b, la derivada en estas direcciones, lo podemos ver como la raíz del jacobiano de xy en u y b al cuadrado más el jacobiano al cuadrado de y y z con respecto a y b más el jacobiano de xz con respecto a y b, ¿no? Y si se fijan, estoy sacando nada más pormenores de cada una de ellas, ¿no? Digo, nada más aquí rápidamente para verlo. Ese que les estoy mostrando, por ejemplo, es este jacobiano, ¿no? Y sacamos los otros y ya. Digo, no voy a desarrollarlo porque creo que se ve claramente que simplemente es notación, ¿no? Lo podemos poner ahí con las matrices, con los jacobianos menores, o bueno, con las partes que conforman al determinante, o ponerlo todo completito, ¿no? Como ustedes lo quieran, ¿no? Y entonces ya tenemos ahora sí una forma de calcular la integral sobre una superficie, ¿no? Bueno, de la superficie, ¿no? Ahorita todavía estamos nada más calculando el área. Si se fijan, bueno, muy al inicio, cuando hacíamos las integrales dobles, las primeras integrales dobles que trabajamos, hacíamos sobre la superficie que estábamos estudiando, calculábamos las alturas, ¿no? Y podíamos calcular volúmenes. Entonces, sobre la superficie calculábamos otra cosa, ¿no? Aquí, de momento, simplemente estoy calculando el tamaño de la superficie. Si se fijan, todo esto que tengo aquí, yo lo podría poner como no sé, por poner otra cosa, el diferencial de esta manera, todo esto me está dando el diferencial, que me está cambiando de el dA, que sería, como lo tomé aquí, el delta de u y delta de b, multiplicado por el producto vectorial, ¿no? Entonces, nada más estoy calculando el área. Todavía no estamos haciendo la integral sobre la superficie, estamos haciendo la integral de superficie y podemos calcular el área, ¿no? Digo, nada más como para que quede claro que apenas vamos a ver la integral sobre superficie. Nada más estamos viendo integral de superficie. Bien, entonces, por ejemplo, digo, ya con todo esto discutido, podemos encontrar el área de la superficie de una esfera de radio A, ¿no? Nada más, digo, nada más como para una aplicación. En este caso, por ejemplo, entonces tenemos que partir primero de las ecuaciones paramétricas de la esfera, ¿no? Déjenme pongo aquí, bueno, aquí lo pongo, no acá. X igual, como es una esfera de radio A, acuérdense que también puede cambiar, digo, por si en algún otro libro que llegan a consultar, si cambia un poquito la expresión, ya saben que nada es cómo se está tomando teta y cómo se está tomando phi, ¿no? En este caso, déjenme pongo A seno de phi, que multiplica a coseno de teta. Y es igual a seno de phi también, seno de teta. Y z igual a coseno de phi. Con phi menor igual que pi, mayor o igual que 0, y teta menor igual que 2pi, menor o igual que 0, ¿no? Así igual como hicimos la definición, ¿no? De aquí, bueno, déjenme lo pongo nada más para poner completito todo. Puedo definir R de phi, teta, nada más como dejar bien claro quiénes van a ser mis parámetros con los que voy a ocupar. No cambio A porque es una esfera de radio constante, ¿no? Por eso nada más ocupo los parámetros phi y teta. Entonces esto me va a quedar a seno de phi coseno de teta en i más a seno de phi seno de teta en j más a coseno de phi en k. Entonces, bien, ahí ya tenemos la expresión, bueno, la vectorial. Yo la pongo generalmente así para que, no sé, si sea más claro trabajar con esto, con las coordenadas paramétricas. Pero aquí, por ejemplo, ya para irme saltando un poquito de paso, ya directamente voy a poner el producto vectorial sin sacar primero las derivadas, ¿no? Ya podemos ir sacando la derivada en el momento en que vamos vaciando en el producto vectorial, ¿no? Entonces, esto sería en i. Entonces, la primer parcial sería con respecto, bueno, cualquiera, podemos ponerlo con respecto de phi.
Entonces me va a quedar A, la derivación del coseno de phi, coseno de teta. Con respecto de phi, me va a quedar coseno también, A, coseno de phi, seno de teta, y menos A, seno de phi, ¿no? Ahora, dejen esto. Pues es que me estaba esperando para ver más o menos si me quedaba centrado, ¿no? Creo que sí. R, phi, cruz, respecto de teta, ¿no? Entonces, ahora sí, con respecto de teta me daría menos A, seno de phi, seno de teta, A, seno de phi, coseno de teta, y con respecto a esto sería 0, ¿verdad? Así, este es J y K. Entonces, en la dirección de I, bueno, ahí vayan checando que no me vaya a equivocar. Voy a intentar hacerlo rápido. Entonces, esto por esto me va a quedar A cuadrada. No, pues no hay nada que se me pueda ir. Coseno de phi. ¿Sí? Así, ya vi que se me va. Seno de phi y coseno cuadrado de teta, ¿no? Coseno cuadrado de teta. Menos, con este menos me va a quedar más, a cuadrada. Coseno de phi, seno de phi. Coseno de phi, seno de phi, seno cuadrado de teta. Bueno, es el problema de esta un poquito largo, pero bueno, ahí vayan, nada más chequen que no se me vaya a ir, porque si no. Menos J, así está sencillo, por este 0 y por este nada más me va a quedar menos, bueno, con ese, o sea, menos con menos me da más, pero con el menos de la otra, bueno, de la otra componente me queda menos y con el menos del cofactor, entonces ya me queda más, ¿no? Entonces me queda un más, a cuadrada, seno cuadrado de phi, seno de teta, más k, a cuadrada, cos de phi, seno de phi, coseno cuadrado de teta, menos, con este menos me va a dar más otra vez, más a cuadrada, coseno de phi, seno de phi, coseno de phi, seno de phi, y seno cuadrado, ¿verdad? De teta. Ahí está, ¿no? Déjame ver. Ah, sí, yo me equivoqué aquí, ¿verdad? Porque este era con el 0. No sé qué hice al principio, pero bueno, déjenme lo borro. Nada más me quedaría menos y ¿verdad? A cuadrada, seno cuadrado de phi. No sé. Lo borro todo y ahorita vemos. Sí, no, creo que ese fue el único que me equivoqué. La verdad, ya ni sé de qué saqué. Pero sí sería por menos sería a cuadrada, seno cuadrado de phi. Sí, exactamente. Seno cuadrado de phi, cos de teta. Ajá. Entonces, bien. Aquí ya tenemos el producto vectorial, ¿no?
Así que creo que ya no hay ningún problema, ¿no? Digo, nada más déjenme lo reviso rápido. A cuadrado, seno cuadrado, coseno. Le falta un paréntesis. Luego para J creo que sí estuvo bien, menos esto por esto. Y esto de aquí, sí ya queda a cuadrado, seno cuadrado de phi. Ajá. Seno de phi, ajá. Y para acá creo que sí estaba bien, ¿no? A cuadrado, coseno, seno, coseno cuadrado y cuadrado, coseno, seno y seno cuadrado de phi. Ya está bien. Entonces, bueno, regresando. Nos interesaba entonces encontrar el área de la esfera, ¿no? Entonces, esto de aquí, nada más me falta ahora encontrar el valor absoluto de R de phi plus R de teta. Bueno, no el valor absoluto, perdón, la magnitud. Entonces esto me queda esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más, ya saben, ¿no? Todo esto de aquí. Entonces, bueno, vamos a irlos sacando. Va a quedar, bueno, es que quería ver qué podía yo ir ya simplificando. Bueno, a la cuarta, seno cuarto de phi. Se me hace que dejé poquito espacio, pero bueno, si no, ahorita lo coseno cuadrado de teta más a la cuarta, seno cuarto de phi, seno cuadrado de teta, que ya por aquí se empiezan a ver cosas similares, más así todo esto de ahí, ¿no? Bueno, es que se va a estar más complicado. A la cuarta, coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de phi, coseno cuarto de teta, más a la cuarta. Sí, ahorita vamos a factorizar todo, pero quería ponerlo para que no se me fuera a olvidar por ahí algo. Seno cuadrado de phi, seno cuadrado de phi, seno cuarto. Bueno, ahorita de teta más 2 veces a cuarta por coseno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi. Coseno cuadrado por seno cuadrado, ¿no? Ahí. Bueno, está medio larguito, pero creo que no ha habido ningún error, ¿no? Seno cuadrado de teta, ¿no? Ahí en principio está, y hay que sacar la raíz de todo eso. Bueno, a ver si quieren, bueno, vayan intentando ver qué cosas en común tenemos y déjenme bajo esto para tener más espacio. Bueno, digo, nada más vamos a hacer ese problema, no se preocupen. Lo demás ya ahorita es más rápido. Ya no es definición de... Ahora no me acordaba que fuera tan lachudo. Ya, yo creo que con eso la hacemos. Bueno, ya rápido para no tardarnos tanto. Entonces, sí, como decían, déjenme
Esto lo bajo. Bueno, igual, háganlo eso con calma, así como dicen, para no perder tanto. A lo mejor ahorita se me queda haciendo a lo mejor se me va toda los 10 minutos que me quedan. Bueno, se los dejo también para que lo chequen. Y si no, si no hicimos nada malo, ningún error por ahí, ya puedo poner que R phi, cruz, R teta. Eso lo puedo ver. Déjenme como este en principio debe dar a cuadrada seno de phi, ¿no? Inténtelos, digo, sí, nada más como ejercicio, inténtelos. Si hay algún error por ahí, me dicen, igual se los puedo pasar ya después, pues la deducción por ahí con calma, pero para no tenerlos aquí atorados con nada más haciendo las cuentitas, ¿no? Nos interesa más llegar a la parte de la aplicación, ¿no? Entonces, supongamos que ya lo resumimos, digo, aquí habría que factorizar, porque me interesa más, bueno, sí, no es que me interese más, me interesa ver el otro, porque es el segundo, ahí está. Porque es un caso particular que se ocupa mucho. Pero entonces, bueno, la cosa sería factorizar y ya me queda un coseno cuadrado con un seno cuadrado, y luego ya tengo aquí un seno cuarto, aquí tengo un coseno cuarto, y tengo otro seno cuarto que también podemos factorizar, y por acá debo tener, bueno, habría que ver por ahí si tengo un coseno cuarto, que se me hace que por ahí me equivoqué, pero bueno, échenle un ojo y vean, y si no, igual se los paso, nada más para ver dónde estuvo el error, ¿no? Pero bueno, déjenme ya, entonces lo dejamos ahí, si se los encargo. Ya que tenemos entonces el producto vectorial, entonces ya nos faltaría hacer la integral. Obviamente, como estábamos en esféricas, nos conviene tomar todo en esféricas, ¿no? Entonces, aquí me quedaría que A es igual a la integral sobre la región de R de phi, R de teta de A. Y eso ya poniéndolo en esféricas, podría poner que voy a hacer con respecto a teta, la integral de 0 a 2pi, con respecto a phi, la integral de 0 a pi, y aquí me va a quedar, bueno, me va a quedar ¿dónde está A? A cuadrada, seno de phi de teta, ¿no? Ya, hay que ir haciendo ahí la integral, que bueno, bueno, con respecto a teta me va a quedar un 2 pi por a cuadrada por la integral de 0 a pi de seno de phi, ¿no? Entonces este es 2 pi por a cuadrada. No, espérenme. Así. Bueno, este nada más sería lo menos. Ah, sí, claro. El coseno de phi evaluada de 0 a pi, ¿no? Y bueno, entonces eso me queda. Evaluado en pi me va a quedar menos 1, me va a quedar 1. Bueno, esto ya directamente va a quedar 4 pi por a cuadrada, ¿no? Eso sale un 2 de esta integral, ¿no? Digo, ya para no hacerla tan larga, ¿no? Bueno, ya, rápido, déjenme paso a, bueno, esta tarea que, bueno,
calculen cómo es el área de esta superficie parametrizada, que si se fijan es muy similar a la esfera, nada más que aquí tenemos que la componente en Z varía con respecto de R, ¿no? En cuanto va creciendo Z, va creciendo, digo, cuando va creciendo R, va creciendo Z, ¿no? Entonces nada más como para que se empiecen a visualizar qué es esa región, que bueno, luego la recuperaré para hacer integrales sobre la superficie, ¿no? Que es una como de las clásicas, ¿no? Entonces, sí, inténtelo de todos modos, con esto partimos la siguiente clase, viendo nada más cómo se resuelve. Creo que ese producto vectorial sale más sencillo, si no, de todos modos, ahora sí lo voy a hacer de antemano para que no, bueno, no perder el tiempo en ese cálculo, que nada más es simple talacha. Y déjenme vemos estas integrales sobre esta superficie de implícitas, ¿no? Ya para terminar el día de hoy. Hay unas ocasiones, por ejemplo, que hay unas superficies que son las superficies cuando tenemos un conjunto de nivel. Ya habíamos visto, por ejemplo, que si tenemos bueno, una esfera, por ejemplo, podemos sacar superficies o un objeto en 4 dimensiones, que si lo igualamos a una constante, podemos tener superficies de nivel, ¿no? Esa sería como la idea, ¿no? En ese caso, para obtener esas superficies de nivel, tengo esta ecuación escrita de esta manera, ¿no? Con una C cualquiera, ¿no? Esto, por ejemplo, en la práctica lo podemos pensar como superficies X potenciales o X gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, si tengo una esfera que tiene una carga puntual, yo si la mido en cualquier parte de la esfera que esté rodeando esa carga puntual, va a tener el mismo campo eléctrico. Lo mismo con el campo gravitacional, ¿no? Por ejemplo, todos los que vivimos en la Tierra, más o menos, digo, podemos subir tantito o bajar tantito de nivel, pero más o menos podemos establecer que tenemos la misma gravedad que se está aplicando sobre nosotros, ¿no? Y obviamente si subimos a la punta del Everest, la gravedad va a ser un poquito menor. Si bajamos al nivel del mar, puede que suba un poquito la gravedad, pero más o menos podemos considerar que estamos todos en una superficie X gravitacional, ¿no? Entonces son como las aplicaciones que se tendrían para esta superficie, ¿no? Pero entonces, cuando tenemos, ya regresando a las matemáticas, cuando tenemos ese caso, queremos a lo mejor también poder sacar la superficie, el área de la superficie de esa figura en particular. Por ejemplo, en este caso podemos tomar una superficie de esta forma, ¿vale? Pensemos que está sobre, que si hacemos una proyección, la podemos hacer en el plano XY, ¿no? Es decir, yo de la superficie como tal, puedo definir su sombra, vamos a pensar que la sombra me está denotando esta región R, y en la región R yo podría definir un vector perpendicular a ella, P, ¿no? De momento vamos a llamarle P de forma general. En esta situación que estoy denotando, por ejemplo, aquí, la podría denotar que P es el vector K, si lo queremos hacer un vector unitario, ¿no? Este es un caso muy particular, pero lo podemos luego generalizar, ¿no? Nada más ahorita como para ir entendiendo, ¿no? Entonces, para poder hacer el análisis como lo hemos hecho, bueno, como hicimos del problema pasado, obviamente queremos que sea una superficie uniforme, ¿no? O simple, como también la pueden denotar. Es decir, queremos que F sea derivable y que su gradiente ya lo podríamos notar que sea diferente de cero, ¿no? Es decir, que existan sus derivadas parciales, ¿no? Eso es nada más lo que nos está diciendo aquí. Aparte de esto, vamos a pedirle que el gradiente, o bueno, el producto escalar del gradiente con el vector P que ahorita estamos definiendo de forma general, sea diferente de cero, ¿no? Nada más lo único que nos está diciendo así es que no regresa la curva sobre sí mismo, lo que tenía como la vuelta, ¿no? Como tal, ¿no? Lo más simple que se pueda de momento, la superficie, ¿no? Ahorita nada más digamos que ese es el tipo de superficie que vamos a estudiar. Y entonces, ahora vamos a enfocarnos en esta que estoy poniendo aquí su dibujo. Luego les digo, lo vamos a relajar. Entonces, bien, por ejemplo, como ya estamos pidiendo que esto sea distinto de cero, entonces yo sé que existe, ¿no? Para este caso, como decíamos, podemos decir que P sea el vector K. En este caso yo podría cambiar a P por K y puedo hacer el producto escalar como lo tengo definido, ¿no? Si hago el producto escalar del gradiente de F con el vector K, entonces nada más me va a quedar la componente en Z, ¿verdad? Y sabemos que es diferente de cero porque así la definimos desde un inicio, ¿no? Así la queríamos, ¿no? Ahora, si recuerdan, digo, bueno, un recuerdo así muy rápido, nada más podemos pensar el teorema
de la función implícita es que nosotros podríamos siempre escribir la función, la coordenada z de esta manera, ¿no? A lo mejor en muchos casos, no, de hecho en la mayoría de los casos ya cuando se está aplicando, no se puede hacer esto, siempre tenemos que tener z de forma implícita. Pero en la teoría dice, bueno, debería de poder encontrar z de forma que sea función de x y de y. Básicamente es lo que nos dice el teorema de la función implícita, ¿no? Que se podría, por lo menos teóricamente, encontrar esa h. Entonces, escrito de esta manera, yo podría encontrar la función vectorial de la superficie que estoy estudiando así. Yo podría decir, bueno, nada más como para denotar con lo mismo que había yo escrito hasta hace poco, vamos a decir que nuestro parámetro u sea x, nuestro parámetro b sea y, y entonces con esos cambios nada más de notación, yo podría escribir que la función vectorial se escribe de esta manera, ¿no? Nada más tengo u, b y h. Ahora, entonces vamos a calcular como lo habíamos hecho hasta ahorita, bueno, en los problemas pasados, el área, ¿no? Para lo cual necesitamos sacar el producto vectorial. De esta función que tengo aquí, si yo saco la derivada con respecto de u y la derivada con respecto de b, entonces voy a obtener RU definido de esta manera y RB definido ahora de esta manera, ¿no? Podemos hacer ahora, recordando la derivada, aquí se los puse, digo, no sé si alguno, bueno, puede entrar todavía, debería. Bueno, los que llevaban conmigo, por ejemplo, mate 1, que vimos la derivada de una función implícita, vimos que con regla de cadena podemos sacar la derivada muy fácilmente como un cociente. Eso lo pueden ver en la clase de exactamente, bueno, un poquito más, no, hace un poquito más de un año, del 6 del 11 del año pasado, o en el STUAT, por ejemplo, por poner una referencia en la sección 3.5, ¿no? Nada más como para que recuerden de dónde sale el cociente que estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces, por un lado yo puedo definir la derivada así, y por otro lado, recordando la derivación implícita, yo puedo definir que la derivada de h, cuando h está de forma implícita, se puede poner de esta manera y de esta otra manera, ¿no? Digo nada más como para cambiar la notación. De forma que entonces, si yo tengo que la parcial de h con respecto de u y la parcial de h con respecto de b se pueden poner así, entonces yo simplemente las parciales que ya había sacado, las derivadas direccionales, RU y RB, lo reescribo, nada más como por simpleza, ¿no? Para ponerlo de esta manera. Y ahorita lo que queremos llevar es a una notación que sea más cómoda de recordar. Ahorita nada más estamos haciendo este tratamiento, estamos deduciendo la fórmula, digámoslo de esta manera, ¿no? Entonces tengo RU y RB ya con la derivación implícita que tenía, ¿no? Entonces, si yo hago el producto vectorial, háganlo con calma, y entonces de aquí yo voy a poder esto reescribirlo de esta manera. Entonces, el producto vectorial de RU y RB me va a quedar Fx entre F de Y más Fy entre Fz en la dirección J más simplemente K aquí, ¿no? Pero bueno, como yo tengo aquí dividiendo a la componente en z en ambos casos, pues a lo mejor la puedo factorizar de toda la expresión, ¿no? Entonces la factorizo de toda la expresión y para no alterar la ecuación como la tenía aquí, que aquí tenía un 1, pues aquí le ponemos la componente en z, ¿no? Bueno, la parcial en la dirección de z. Entonces, si se fijan, esto de aquí, yo ya tengo un campo, bueno, me recuerda a un campo gradiente. Tengo la parcial en X, la parcial en Y y la parcial en Z, en I, J y K. Entonces yo todo esto lo puedo reescribir de esta manera. La parcial, digo, el gradiente de F entre F de Z. Pero F, la componente de Z, ya la había también yo sacado de alguna forma, ¿no? Había visto que esto de aquí yo lo podría escribir como, bueno, nada más F en la dirección de Z. Entonces, yo podría esto de aquí escribirlo como el producto escalar del gradiente de F o con el vector K, o ya poniéndole de forma más general, lo podría poner de esta manera. Es decir, que el producto vectorial de estos dos objetos, yo lo puedo reescribir como esto. Y entonces eso ya lo puedo, escribir en mi diferencial de área que tenía, ¿no? Yo había dicho que el diferencial de área se podía ver como el producto vectorial por los diferenciales, ¿no? Y ahora entonces lo cambio ese producto vectorial y me queda escrito de esta manera, ¿no? Se fijan, bueno, hay varias cosas ahí que ver. Esto me lo está dando en cualquier dirección. Por ejemplo, en este ejemplo que tenía, o bueno, que tengo aquí,
Yo, por ejemplo, si tengo, o que les pedimos calcular la superficie en el paraboloide descrito de esta manera, bueno, y lo estoy cortando en z igual a 4, nada más como para acotar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago la sombra como la había escrito aquí, o la había puesto aquí, yo podría hacer la sombra en el plano, perdón por subir y bajar, en el plano XY, ¿no? Entonces, todo lo voy a hacer con respecto a XY, y yo nada más tengo que calcular, entonces, para este problema en particular, puedo sacar con la dirección de K, y yo nada más tendría que sacar los gradientes, que es mucho más sencillo de calcular que andar haciendo el producto vectorial, ¿no? Hace rato, pues ese fue lo complicado, ¿no? Fue lo que se hizo largo, ¿no? Entonces nada más tendría que sacar el gradiente de F, y el gradiente de F, producto escalar, el vector K, ¿no? Y esto es más general porque, por ejemplo, podríamos tener un paraboloide que estuviera, en lugar de la proyección en el plano XY, podríamos tener la proyección en el plano XZ, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, el vector K sería el vector J, nada más como para que lo tengan en consideración, ¿no? Entonces, digo, vamos a, bueno, sí, este de aquí, digo, lo voy a poner en chiquito, nada más como para que se vea, y ya lo dejamos planteado y lo terminamos si quieren en la siguiente clase, ¿no? Junto con los demás. Nada más déjenme bajo para hacerlo un poquito despacio. Y entonces yo sé que F, en este caso, por cómo lo tengo escrito, F de X, Y, Z es igual a X cuadrada más Y cuadrada menos Z, ¿verdad? Entonces, yo podría calcular el gradiente de F, y eso es igual a 2X, la dirección de Y, más 2Y en la dirección de J, menos K. Ya tengo el gradiente de la función, ¿no? Vamos a ver la fórmula que nos está diciendo. Entonces, lo que queremos es esto de aquí. Ahora, como habíamos dicho, entonces aquí yo puedo poner mi vector P en esta dirección. Ese va a ser, entonces, el vector K. Entonces, yo puedo sacar, bueno, ya por un lado tengo el gradiente de F, que ahorita le voy a sacar su magnitud. Entonces, esto de aquí me va a sacar que la magnitud de F es igual a la raíz de 4X cuadrada más 4Y cuadrada más 1, ¿no? Por un lado. Por otro lado tengo, sí, gradiente de F punto, gradiente de F punto K, ya voy a poner K, se quede ahí. Este es igual, si se fijan, de aquí ya lo puedo sacar, ¿no? Como va a ser el producto escalar de esta con el vector K, nada más me va a sobrevivir en menos 1. Entonces es igual, ya, bueno, ya lo voy a poner, ¿no? Es que iba a poner menos 1 al cuadrado, la raíz, y eso pues, es directamente el 1, ¿no? Entonces ya tengo esto de acá, y entonces a S es igual, déjenlo pongo integral todavía completa. Aquí se fijan aquí, la integral es sobre la región R, porque ya estoy haciendo la proyección directamente de todo el objeto que quería hacer, ¿no? Entonces, mientras en los casos pasados, y en este caso yo quería sacar la integral de la superficie completa S, al hacer todo esto de hacer la proyección y ver cómo se comporta, voy a hacer ahora la integral sobre la región R. En este caso particular, entonces yo la tendría que hacer sobre un círculo, ¿verdad? Un círculo que me va a quedar entonces X cuadrada más Y cuadrada menor igual que 4 de la raíz de 4X cuadrada más 4Y cuadrada más 1 de A, ¿no? Bien, aquí, ay, perdón, por andar ya queriendo correr, se me fue. Aquí, por ejemplo, pues ya, esta sería la de resolver la integral, que si se fijan, pues por cómo tengo la región aquí y cómo tengo aquí esto escrito, pues me conviene llevármela a coordenadas polares, ¿verdad? Entonces digo, ya nada más lo voy a plantear, ya si quieren lo terminamos en la siguiente clase. Aquí, como quiero todo el círculo, voy a hacer la integral de 0 a 2pi, o de, sí, 0 a 2pi,
de la integral de 0 a 2, que es lo que vale el radio de aquí, de la raíz. Aquí yo podría poner 4 que está multiplicando a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces me va a quedar la raíz de 4 r cuadrada más 1. Y como yo ya lo cambié a coordenadas polares, el x y y cuadrada a r cuadrado, pongo el jacobiano, ¿verdad? Entonces me quedaría r de teta. Y esta integral se ve que ya es fácil de realizar gracias a que tenemos esta cosa de aquí, ¿no? Entonces ya nada más les voy a poner u igual a 4r cuadrada más 1 y ya. Ahí lo voy a dejar, no por un lado porque ya no tengo más espacio, pero para que, bueno, inténtenlo hacer, si no de todos modos lo terminamos la siguiente sesión, ¿no? Entonces, bueno, bueno, nos quitó mucho tiempo de acá, la verdad no me acordaba que salía tan largo este producto vectorial. Pero bueno, fuera de ese que, bueno, que no se terminó, que espero que sí, si le pueden echar un ojo y si no, de todos modos yo se los mando ahorita unas notas nada más como que se vea la deducción un poco más detallada para que no quede ese pendiente, porque sí me queda como la espinita de que no se terminó. Entonces, fuera de eso que no se terminó, no sé si haya dudas o si se entendió bien cómo es que estamos llevando a cabo esta integral de superficie, cómo se define la integral de superficie tal cual, bueno, de dos formas, ¿no? Ahorita lo hicimos para esto de aquí, con este caso particular, cuando tenemos superficies de nivel, pero de forma general, que la podemos definir de esta manera. ¿Sí se entendió cómo se hacen estas integrales dobles o integrales de superficie? Bueno, espero que bueno, sí. Sí. Bueno, digo, nada más chequen esto porque este también es un caso importante. Bueno, esto que vimos ahorita de la proyección y el vector, porque bueno, se los muestro con calma en la siguiente clase. Luego iba a haber un caso particular, ¿no? Obviamente cuando yo puedo escribir de antemano la función así, ¿no? Que vimos, bueno, el caso que estuvimos viendo ahorita era cuando directamente nosotros tenemos que poner a f de forma implícita, porque no lo digo a z de forma implícita porque no se puede ver, ¿no? Y es un caso general porque además, si se fijan, puedo hacer la proyección en cualquiera de las paredes, ¿no? Ahorita lo hicimos hacia abajo, pero que era lo más sencillo, pero les digo, se puede hacer en J y en I, ¿no? Aquí esto que quería ver después, que ya lo veremos el miércoles, el caso particular, cuando sí puedo escribir z como una función que depende de x y de y entonces todo se hace muy sencillo, porque obviamente tengo lo mismo a lo que yo llegué, esto de aquí ya ven que llegué hasta aquí, pero ahora ya el producto vectorial lo puedo poner de esta manera, ¿no? Ya sin llevarlo a la otra parte, y entonces ya puedo resolver directamente esta área. Pero bueno, eso lo vemos con más calma el miércoles. Y bueno, si no hay dudas de esto, de estas integrales, cómo se definieron las integrales de superficie, esto que vimos ahorita, nos vemos el miércoles ya nada más para terminar lo que faltó hoy. Y entonces ahora sí, podemos empezar a ver integrales sobre superficies, ¿no? Que es lo que nos va a, ya que tenemos definidas las integrales, cómo calcular la superficie, cómo podemos ahora ver cuando se esté sobre una superficie realizando el trabajo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, como les decía, ¿no? Ahora ya tengo no sé, imagínense la sección transversal de una manguera y yo que tenga el campo vectorial de un flujo de agua pasando, ¿no? A lo mejor lo que me interesa ver es cuánto flujo de agua pasa sobre una determinada superficie. Obviamente esas superficies pueden ser de diferentes formas y por eso queremos generalizarlas, ¿no? Lo más sencillo a lo mejor que sea algo plano y algo redondo, pero es lo que nos va a interesar llevarlo, ¿no? Que estas integrales de superficie nos las podemos llevar a integrar sobre campos vectoriales, ¿no? Que es a lo que vamos. Pero bueno, si ya no hay dudas de esto, ahorita igual ya saben, les paso todo el documento y pueden echarle un ojo. Si no, lo terminamos de revisar el miércoles. Entonces, si no hay dudas, son ya el día de hoy libres y nos vemos el próximo miércoles. Déjame ver la tarea. Segundo. Ajá. ¿Cuál es la duda? Déjame ver el 2, no me acuerdo. ¿Qué dice? Un segundo.
Ajá. Sí, exactamente, ¿no? Ese cargo, ese sí, no sé, supongo que ya lo graficaste, y si lo graficas, pues se ve exactamente cómo tienes las flechas ahí, ¿no? Cómo es la dirección, cómo se está viendo, ¿no? Entonces, directamente, nada más así como lo que estás observando es lo que sería cosa que vieras, ¿no? Porque aquí no tenemos lo que, la interpretación sobre la divergencia, ¿no? Más bien, esa es la duda, o era sobre el campo vectorial como tal. Así. Sí, porque si quieres hacerla sobre el campo vectorial, directamente nos platica cómo se está dando. Aquí la interpretación sobre la divergencia, ya sabes que ya viste que la divergencia te da un numerito, ¿no? Aquí más bien platica si el numerito te da cero, si el numerito te da negativo, si te da positivo, y qué es lo que, con relación a cómo se ven las flechitas, cómo es lo que tú podrías decir, bueno, es que ese número me dio negativo porque yo supongo que las flechas están haciendo esto, o me dio positivo porque las flechas tienen esta dirección y cosas por el estilo. Es más que nada bueno, sobre lo que tendrías que hacer la discusión. Bueno, en este caso ya, si alguien no tenía la respuesta, ya sabe cuánto da el 2. Digo, ese es lo que en principio, lo que podría sorprenderte, que te dé cero, porque por un lado podríamos pensar que como las flechas, la dirección podría que está, este, pues podría parecer que se está creciendo, ¿no? Como lo que había dicho que nos daba la divergencia. Pero entonces lo que tienen que ver qué es lo que, sí, no sé, como algo más que te podría, sí, ahí podrías poner, a lo mejor eso les podría ayudar, ¿no? Porque sería un ejemplo en particular, ¿no? Si tú quieres como ejemplo, por ejemplo, utilizar un ejemplo de qué pasaría, por ejemplo, con la densidad. Oye, ¿la densidad de qué, no? Podríamos pensar que estamos en un campo eléctrico, estamos en un campo gravitacional, campo magnético, cosas por el estilo. A lo mejor podría decir la densidad a qué se refiere, ¿no? La densidad de campo eléctrico, pero digo algo así, ¿no? Algo, obviamente no tiene que ser algo completamente formal, pero que más o menos intenten dar una interpretación de lo que ven, ¿no? Nada, simplemente de lo que ven. Y por qué da cero, ¿no? Obviamente ya les dijeron la respuesta en ese caso, pues ya nada, ver por qué creen, ¿no? Digo, no se preocupen en dar una cosa súper formal, nada, es cosa ya llegaremos a ver esa parte cuando lleguemos a la teorema de la divergencia. Pero sí, ¿no? Algo por ahí. Sí, sí, ahorita no se me ocurre algo como te haber un tip sin dar la respuesta, no se me ocurre, pero déjame igual lo pienso y si no en el transcurso de las tardes a ver si se me ocurre algo y les paso el tip. Sale, de nada, sale de nada, nos vemos. Hasta Profesor, luego. perdón. Sí, sí, dime. Bueno, es que tenía una duda con el 6, o sea,